Buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy? Esta noche del pastor. Hoy sí, 6 de noviembre del año 2024. Continuamos con el proyecto de poder transmitir valor a sus vidas, conocimiento de la palabra, pero sobre todo fundamento, el cual les permita crecer en su vida espiritual y en su vida natural. Porque a veces los cristianos queremos ser muy espirituales, pero nos olvidamos que estamos en un cuerpo que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene anhelos y tiene pasiones también, y algunos obviamente vicios que hay que ir sacándoles a través del agua, del conocimiento de la palabra, para madurar y ser maduros espirituales, que ese es el tema. Es el tema de esta serie que hemos estado abarcando en tres sesiones que han sido realmente fundamentales para nuestra vida. Vamos a continuar esta noche, en la noche del pastor. Quiero saludar a todos. Gracias por conectarse, por ver la enseñanza. Hay algunas personas que inclusive no conozco, que están en el canal. Les quiero mandar mi bendición y saber que esto es un proyecto de poder sembrar, dar alimento a mitad de semana, donde quiera que te encuentres. Esto es parte fundamental de la vida y el crecimiento de un hombre de Dios y una mujer de Dios también. Bien, dijimos que la madurez espiritual no consiste de cuánto conocimiento bíblico tú poseas, sino más bien cuán dispuesto o has permitido el fluir de Dios a través de tu espíritu se pueda manifestar en tu vida natural. Esto es algo que vimos hace dos miércoles. Pero también hablamos que la madurez del espíritu era algo que se ha tergiversado a través de mucho tiempo y se ha querido enseñar que hay espíritus inmaduros. Eso es una herejía, una aberración absurda, porque el espíritu no tiene principio, porque vino de Dios. Tenemos en el espíritu la eternidad, así lo dice la palabra de Dios. Por eso mi espíritu no envejece. Cada vez que se cumple años, mucha gente me felicita. Le digo, bueno, pues con mucho gusto le voy a pasar el recado a mi cuerpo, que es el que realmente cumple años, porque mi espíritu es eterno como Dios lo es. Por eso es que es un error pensar, decir, un hombre espiritual es aquel que ha ido avanzando, ha ido madurando, y obviamente no podemos verlo desde ese punto de vista, porque la madurez y la inmadurez está en nuestro cuerpo y en nuestra alma, que es la que todavía no está redimida al 100% por la obra redentora del Señor. ¿Está incompleta? No. Pero mientras vivamos en esta tierra, donde estamos sujetos a pasiones, errores, dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado y seguimos pecando, una persona que es salva, ¿verdad? Tu pastor, cualquier persona que tú pienses que es la persona más santa, también comete pecado. Pero la gran diferencia de un redimido hoy en día es que abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que eternamente está vertiendo su sangre en el propiciatorio, allá en el tercer cielo, para redimirnos, ¿verdad?, de todos nuestros pecados. Indudablemente, ya siendo hijos de Dios, no quiere decir que tengamos un libertinaje de pecar. Pues ya como tenemos ya la propiciación del Señor día eternamente, pues yo puedo pecar cuando yo quiera. No, sino que nosotros estamos luchando. Un hijo de Dios como yo y como yo, luchamos con nuestro cuerpo, luchamos con nuestras emociones, luchamos con nuestros sentimientos y obviamente pecamos. Pero ¿qué pasa? El espíritu nos redarguye a través de mi espíritu, y entonces yo pido perdón en automático, porque es como algo que inclusive no tanto que lo digas, sino tu actitud. Y esto lo podemos corroborar con lo que pasó en la cruz, con aquel ladrón en la cruz. Él nunca dijo, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Él le dijo a Jesús, Rabí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en esa manifestación, esa declaración que él hace, nos estamos dando cuenta que hay un corazón arrepentido. Por eso nosotros, los hijos de Dios, pecamos, sí, somos santos, que ocasionalmente pecamos y caemos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la naturaleza caída, pero nuestra actitud
de sentirnos mal porque hemos pecado y obviamente hay que hacerlo, ¿sí? O sea, no digo que no lo hagan, pero Padre, perdóname, ¿sí? Y restaurar aquello que hemos cometido, pues nos mantenemos en un estado de santos delante de Dios y seremos santos. Bien, entonces el concepto que ya vimos hace tiempo, la madurez espiritual no consiste en cuánto conozcas de Biblia o cuánto vayas a la iglesia o cuántos congresos hagas, cuánto predicas, todo eso, que no son malos, sino que realmente cuánto tú permites el fluir del Espíritu de Dios a través de tu espíritu, llevando a la madurez tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus emociones, sentimientos que manifiestan delante de Dios que eres un hijo maduro de Dios, un hijo espiritualmente maduro a través de tus emociones. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a ir concluyendo en todo el proceso. Fíjense bien esta declaración. Yo puedo limitar el fluir de la vida de Dios a través de mis emociones. Puedo limitar ese enfoque del Espíritu de Dios a través de mí, a través de limitar mis habilidades o mis limitaciones personales. ¿Cómo es esto? Dios nos da un libre albedrío desde que nacemos. Así creó al hombre. No lo quiso hacer un robot. Porque si hubiera querido hacer un robot, hubiera sido muy triste, ¿no? Imagínate, ¿no? Él se goza, así como cuando tienes a tus hijos, tú te gozas verlo en que ellos tienen una personalidad, tienen un carácter, tienen una forma de ser diferente a la tuya, y a veces nos contradice, ¿no? Uno de mis hijos es así, siempre, papá, no, que tú que estás mal, pero esa parte es la característica de la diversidad de la personalidad que Dios nos ha dado a cada persona. Indudablemente que esa personalidad y ese carácter tiene que estar sujeto al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que podamos producir en nuestro espíritu, ¿sí?, de acuerdo a nuestra personalidad lo que nos conviene, y conscientemente yo digo, ok, es lo que tengo que hacer para vivir de acuerdo al corazón de Dios, y pero también para vivir de acuerdo a mi forma linda de ser. Ay, qué bueno soy yo, ¿verdad? Linda de ser. Porque yo diría una forma sana de poder obtener la bendición de Dios cuando caminamos de una forma correcta. Entonces, yo puedo limitar el fluir de la vida del Espíritu de Dios a través de mis habilidades, claro, mis emociones, indudablemente que sí. Aquí hay un punto muy importante. Voy a leer un tema que tengo aquí anotado que dice, mire, ¿cómo limitamos al Señor cuando solo recordamos aquello que nosotros le hemos permitido hacer por nosotros en el pasado? Decimos, por ejemplo, yo siempre fallo en esto y siempre fallaré. Consecuentemente, no pedimos aquello que queremos. En vez de eso pensamos, es ridículo pedirle a Dios que haga esto. Si es que realmente es algo imposible, entonces eso mismo lo que deberíamos pedir. Es una reflexión de un predicador llamado Oswald Chambers, que lo puedo resumir o lo puedo traducir al español. Decir, yo limito a Dios cuando digo no puedo, cuando es imposible para mí. Cuando yo me pongo mis limitaciones a través de mis emociones, a través de mis pensamientos, mis sentimientos, mis conceptos, ¿verdad?, mi sistema de creencias limitantes, de las cuales les he hablado en alguna ocasión, porque hoy los neuropsicólogos han descubierto que una parte del cerebro que tenemos en esta parte donde está la amígdala y el hipotálamo, tenemos un sistema que a veces vamos creando los seres humanos en nuestro diario vivir desde que nacemos, que se llama sistema de creencias limitantes. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. De niño, mi mamá me dijo que no me durmiera yo del lado izquierdo porque sale el corazón. Imagínense, y es cierto, es la verdad, así me pasó a mí. Porque en aquel entonces, hace muchos años, los médicos decían, no, que tu hijo no se duerma del lado izquierdo porque puede oprimir al corazón y puede darle un pequeño infarto. Bueno,
Hoy ha pasado muchos años y hoy la técnica y la ciencia ha avanzado diciendo, los cardiólogos dicen, o los pediatras dicen, oh, es un absurdo. O sea, un niño se puede dormir del lado izquierdo y del lado derecho y no le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó en mí? Yo tuve ese concepto en mi sistema de creencias limitantes. Pablo lo dice, una de las palabras de cartas, una de sus cartas dice que cuando tú crees que algo es pecado y lo haces, estás pecando. Por ejemplo, en la iglesia donde yo nací, era increíble decir, ¿sabes qué? No puedes ni comerte un chocolate de vino porque es pecado, porque es vino, es alcohol. Y bueno, así crecimos, ¿no? Indudablemente que cuando de repente nos daba gas de comernos un chocolate, algunas veces lo hice yo, pues no recuerdo, pero seguramente sí, pues ya pequé, ¿no? Y así es. Entonces, ese es un punto que tenemos que cuidar en la madurez que necesitamos para poder dejar que el fluir del Espíritu de Dios fluya a través de mi espíritu, se manifieste en mis actitudes, llene mis emociones, complete mi forma de pensar y también destruya en mi sistema de creencias limitantes muchos conceptos que han sido tabús, tontos, absurdos, que han impedido que el Espíritu de Dios pueda fluir en mi vida. Claro, indudablemente, también vendrán muchos del fluir del Espíritu de Dios a mi espíritu, cosas que nos van a empezar a decir en el sistema de creencias limitantes, decir, esto sí es pecado. Ay, pero es que yo pensé que antes esto no era pecado. Pues sí, porque esto desagrada a Dios, ¿sí? Y la Biblia vamos a encontrar, libro de Proverbios, dice el Señor, hay 6 cosas que abomina, más 7 son las que aborrece su corazón. Léanla porque es uno de los puntos fundamentales que muchas veces como hijos de Dios estamos, aunque hayas cursado maestría, doctorado teológico, te sepas toda la Biblia, el derecho y al revés, si tú fallas en esto, tú eres un inmaduro emocional y espiritual. Y no porque el espíritu esté maduro, sino porque tú eres un inmaduro en tus emociones, en tus sentimientos y en tu forma de conceptuar la vida. Fíjate bien, hay un pasaje muy interesante ahí en 2 Corintios 12, del 9 al 10, cuando Pablo le dice al Señor, Padre, ayúdame. Seguramente muchos escritores creen que era un problema de salud, un problema, pues sí, tal vez catarata en sus ojos o alguna molestia. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A través, estoy seguro que tú lo has escuchado a través de muchos años. Yo también. Y yo siempre decía, bueno, ok, Señor, dice, ok, está bien. Ya me pediste que te sane, ya pediste que yo obre en esta situación, pero no lo voy a hacer ahorita. Bástate mi gracia. Y luego dice algo increíble, dice, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas circunstancias que Dios está observando desde el cielo, diciendo, ay, mi hijo, es un tremendo predicador, es un tremendo líder, es una persona que todo el mundo admira, ¿verdad? A lo mejor hasta eres un pastor o eres un líder, pero hay algo oculto que sucede en tu vida. ¿Se acuerdan mi libro? El libro que escribí llamado Bipolaridad Espiritual. Cómprenlo, ahí está en Amazon. Si no, pídanmelo. Hay relato de los cinco casos de hombres que cayeron, sin nombres verdaderamente en sus iglesias. Bueno, los 2 primeros, obviamente, uno era el padre Marcial Maciel, católico, y el otro era el de la Luz del Mundo. Ellos no, pero los otros 3 más bien, Max Lucado, y otros 2 pastores de Hillsong y otro de IHOP. No voy a mencionar nada contra ellos. Pero ¿cómo es posible que ellos hayan, después de haber sido hombres de Dios, reconocidos mundialmente, cometieron pecados terribles?
pecados no tan solo de inmadurez, sino de delitos penales. Entonces, por eso, cuando yo le estoy hablando, le estoy diciendo que a veces pensamos, ¿verdad? Pensamos que la inmadurez espiritual, sí, que es algo que todo el mundo cree, que es la madurez de conocer tanto la palabra, de meterse al espíritu, y es, sí, en una partecita, pero lo fundamental es que tanto mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi personalidad se empalmen con el Espíritu, el fluir del Espíritu Santo a través de mi espíritu, y se sincronicen para vivir una vida de manifestación madura. Eso es verdaderamente lo que se refiere a la madurez espiritual, que yo le llamaría más una madurez personal, espiritual. No sé, tengo que encontrar el nombre más adecuado, ¿no? Pero yo creo que este es uno de los temas que hemos equivocado a través de muchos años al tratar de enseñar que la espiritualidad tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de que sepamos mucho Biblia, participemos o tengamos muchas manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Wow! Es un error grave. Hace años, cuando yo teníamos el auditorio, nuestra iglesia amada Vive DC, teníamos eventos muy bonitos donde veras se movía el Espíritu Santo. Recuerdo que uno de mis líderes le encantaba que la gente se cayera. Y recuerdo cómo yo lo observaba y cómo de repente le ponía la mano a la gente, y bueno, había gente que de plano no se quería caer, pero él le apretaba hasta que, ¡pum! Pues claro, obviamente, si alguien te está empujando, hasta que un día le dije, oye, espérate, párate, no hagas eso, por favor, porque estoy seguro que él pensaba que era tan espiritual, que tenía ese poder de Dios, de únicamente la mano y ¡pum! La gente caía. Y es algo que de veras, qué triste, que ocurrió en los últimos años. Gracias a Dios que ahora ya ha desaparecido, gracias a Dios, pero no es eso la madurez espiritual. Otro enunciado interesante de esta enseñanza es: ¿el crecimiento espiritual debe continuar hasta que me vaya al cielo? La respuesta es totalmente sí. ¿Por qué? Porque hasta que tú te vayas al cielo, vas a luchar con tus emociones, vas a luchar con tus sentimientos, vas a luchar con tus pasiones, con tus gustos, ¿verdad? Con lo que te gusta, con tu cuerpo. El cuerpo va a decir, quiero esto, quiero aquello. Y mira, hay gente que dice, bueno, ya cuando yo esté tranquilo, ya no tenga pasiones así en el área íntima, el área sexual, toda esa parte, pues no, pero vendrán otras, como va a ser la egolatría, como va a ser el narcisismo. Ahí en mi libro, compren el libro, porque ahí tengo varias análisis muy interesantes. Simplemente la glotonería, ¿no? Yo conozco gente ya que no tiene esa pasión por la cuestión de la carne emocional, sexual, pero, ¿verdad? O cuando estamos empezando a intrigar, o cuando pensamos mal de la gente, todo eso también tiene que ver con la inmadurez de nuestra personalidad, y eso afecta los resultados de nuestra madurez, de la madurez de nuestro espíritu, que no puede fluir su Espíritu de Dios a través de mí. Fíjense en 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común. ¿Qué pasó, amor? ¿Ya? Ok, salen. Perfecto. Bye. 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Estoy viendo una versión más actualizada. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. ¿Quiere decir que Él manda la tentación? Aparentemente la traducción dice eso, pero no. Él desde el cielo dice: mi hijo está entrando en ese callejón. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía está pidiendo este tipo de pasiones, este tipo de situaciones, este tipo de cosas que son parte de la inmadurez de su naturaleza humana, ¿sí?
y se está bien. Pero lo que sí dice es que no va a permitir que seamos llevados más profundamente donde Satanás nos pueda revolcar en una forma terrible, nos pueda destruir. Eso es lo que está diciendo. Santiago 1, del 2 al 4 dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia, dice en otra versión, y la constancia o la paciencia te va a llevar a concluir tu obra que Dios te ha dado, para que seamos perfectos, o sea, maduros e íntegros, sin que les falte nada. Vean la versión Reina Valera. Esta versión nos habla de una forma muy práctica. Dice que debemos de considerarnos dichosos de enfrentarnos a diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque es inevitable. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y concluyo con esto en esta clase, que lo más importante no es que vengan las pruebas. Lo más importante no es que luchemos con nuestras pasiones, porque todos tenemos una parte débil de nuestra vida. Todos. Tu esposa, la esposa del pastor, tu amigo, del líder, todos. Si uno no es en la parte sexual, lo otro es la parte emocional, lo otro es el ego, lo otro es un narcisismo galopante, lo otro puede ser también una glotonería, o a veces una cuestión de alguna cuestión, una adicción. Lo hay. Acuérdense bien con hermano Max Lucado. Uno de los temas, ahí está en mi libro, léanlo, ¿verdad? Él cayó en la cuestión del vicio del alcohol, siendo un hombre de Dios, top. Todo eso es inevitable porque es parte de nuestra naturaleza caída, que no está redimida aún, pero ya nuestro espíritu fue redimido. Eso sí es muy importante. Y obviamente mientras estemos en la tierra vamos a luchar con eso. Y la madurez espiritual total es cuando hemos trabajado con nuestro cuerpo, nuestra alma, todas las emociones, y lo sometemos a la cruz del Señor. Entonces empezamos a dejar fluir el aroma del Espíritu Santo a través de mi espíritu. Y sabes que es una persona que tú vas a notar que tiene una unción, tiene una forma de ser en las cosas más simples, más sencillas. Cuando habla tiene una sabiduría profunda. Cuando expresa a Dios, eso habla de una madurez completa espiritualmente. Y no es porque su espíritu ha llegado a ser maduro, porque ya era maduro, sino que él ha ido sometiendo, sujetando sus emociones, su naturaleza humana al Espíritu de Dios a través de tu espíritu, y entonces puede producir realmente lo que habla la Escritura de esa posición de madurez e integridad, lo que es realmente un hombre y una mujer de Dios a la altura de lo que es el Señor. Nunca llegaremos a esa altura hasta que lleguemos allá, al cielo. Pero esto es uno de los puntos importantes que tenemos que entender para poder entregar nuestra vida completamente al Señor. Bien, con esto concluyo esta noche del pastor en esta reflexión, y en un momento nos vamos a pasar a nuestro salón de clases para poder platicar si hay alguna necesidad, alguna pregunta o alguna duda, podamos responder. Bien, déjenme orar por ustedes. Y decirle: Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias porque me permites poder transmitir en el corazón de cada una de mis ovejas y los que nos están escuchando a través del canal, que es una bendición de que la madurez espiritual tiene que ver mucho con nuestra naturaleza humana. Mucho. Porque mi espíritu, desde que tú me lo diste, cuando yo nací, fui concebido en el vientre de mi madre, ese espíritu venía maduro. Pero yo empecé a crecer a través de mi naturaleza humana, y cuando yo te recibo como mi Señor y Salvador, es cuando yo empecé mi proceso de santificación, donde empecé a calibrar de acuerdo a tu palabra y al fluir de tu espíritu todas aquellas emociones, sentimientos, actitudes, pasiones, vicios, para que pudieran menguar, para que pueda fluir la vida de Dios en mi vida hasta llegar a ser un hombre maduro espiritual y emocionalmente.
Te doy gracias por ello, Señor, y te pido una bendición para mis hermanos y que tu Espíritu esté en sus vidas y que nos guardes de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, muchas gracias. Con esto concluyo esta clase de hoy, miércoles 6 de noviembre. Les mando mi bendición y cuídense mucho y estaremos en la próxima clase. Gracias.